Bien, hoy estamos de celebración en el foro de A Primera Hora. Por cierto, un saludo especial al colega Juan Luis Font, uno de los fundadores de este programa. Son 10 años, 120 meses, 520 semanas de conversaciones que en palabras han ido contando la historia de Guatemala y de los aspectos importantes del mundo. Bueno, y para hacer el análisis de este decenio hemos invitado esta mañana al mandatario Otto Pérez Molina y quien fuera el primer presidente de la era democrática, Vinicio Cerezo. Asimismo, por la vía telefónica desde Washington nos va a acompañar en unos minutos el ex vicepresidente Eduardo Stein. Y la verdad es que no me queda más que darles las gracias por estar acá y muy buenos días a ambos. ¿Cómo están? Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Es una fecha especial para nosotros, una mañana de celebración y vamos a hacer ese análisis del cual habla Beatriz. Y así que empezamos. Y gracias también a todas las personas que ya nos han enviado sus mensajes por medio del 8970, felicitándonos por estos 10 años y también por la vía del Twitter. Son tantos los mensajes que será imposible darles lectura el día de hoy. Bueno, hablábamos al principio del programa de que aquí, en cabina, está el primer mandatario de la era democrática y el actual presidente, que además es el primer exmilitar que llega al poder. Presidente Pérez Molina, ¿cómo se lee eso en 2012? Adelante. Bueno, yo creo que son parte de los cambios que se han dado en el país también, Luis Felipe. Creo que el presidente Cerezo lo sabe muy bien después de la lucha que le tocó hacer a él en momentos difíciles, en medio de un enfrentamiento armado interno, organizar un partido, mantener un partido y luego ganar las elecciones. Creo que ahí marca un hecho histórico. Y luego, bueno, en estos últimos 10 años también han habido cosas muy, muy importantes, diría yo. Uno de esos hechos relevantes que tendríamos que mencionar es que uno de los últimos presidentes está sufriendo un proceso, está privado de libertad en estos momentos. Yo creo que ese es un hecho que marca también en estos últimos 10 años cómo las cosas sí han ido cambiando en nuestro país. Presidente Cerezo, ¿cuál es su visión de esto? Bueno, comparto totalmente lo que ha dicho el presidente Pérez. La verdad es que se han producido a partir del 86 una cantidad de cambios en el país verdaderamente impresionantes y en los últimos 10 años ha habido pues cambios más significativos desde el punto de vista de varios aspectos. Por ejemplo, vamos a mencionar que del 90 a los 2000 pues hubo un cambio revolucionario en el tema de las comunicaciones, ¿verdad? Se produjeron una serie de fenómenos verdaderamente importantes, como por ejemplo la creación de cadenas de radio que dio origen a la posibilidad de que los tuviéramos a ustedes informando sistemáticamente en emisoras unidas todo el tiempo y a que tuviéramos programas de opinión como el que estamos viviendo en este momento. Antes de los 90, antes del año 2000 era muy difícil que cadenas de esta naturaleza, primero no existían, pero en segundo lugar que pudiera llegar esta información tan inmediata a todo el interior del país, a los guatemaltecos, lo que ha cambiado en forma definitiva la manera de hacer política. Es decir, por eso los quiero felicitar, porque además este aniversario no solo es importante, sino que es una de las muestras más significativas de la democracia existente en Guatemala. Antes del proceso democrático definitivamente no podían existir este tipo de programas sin la posibilidad de un control, de una represión o de una llamada de atención muy seria de parte del gobierno de la República. El cambio de las comunicaciones ha sido tal vez uno de los elementos que más ha influido definitivamente en el cambio de los demás fenómenos sociales y económicos. Seguimos conversando, no termina, por supuesto que no, con el mandatario Otto Pérez Molina y el primer presidente de la era democrática, Vinicio Cerezo. Y bueno, sigamos adelante con esta charla. La gente se queja de la clase política. ¿Qué ha cambiado en ese sentido en los últimos 10 años? ¿Qué ha ocurrido? Yo diría que en estos últimos 10 años han habido cambios importantes. Es decir, cambios como el que yo mencioné anteriormente, en donde cada vez más los funcionarios están expuestos a más escrutinio, a más auditoría. La población se ha ido involucrando más en los temas políticos, pero como bien lo decía el presidente Cerezo, también los medios de comunicación han jugado un rol importantísimo en esto. Es decir, hay mucha más cercanía al seguimiento de las acciones que están haciendo, y esto es todo la clase política, no solo el presidente o la vicepresidenta en este caso, sino también para el Congreso de la República y para los mismos partidos políticos. Yo creo que una de las cosas que más podemos decir ha cambiado en estos últimos 10 años
es precisamente esa especie de exigencia de rendición de cuentas que se le está haciendo a los políticos en general. Rendición de cuentas, ¿cómo fue eso durante su periodo presidencial, licenciado Cerezo? Bueno, al iniciarse el proceso democrático se dio una especie de, como decían los españoles, el destape de la información y de las comunicaciones. Hubo una crítica sistemática. Yo creo que todos los presidentes nos hemos quejado un poco de la prensa, en el sentido de a veces algunas acusaciones falsas, a veces algunas denuncias antes de que las cosas sucedan. Pero como estaba diciendo al principio, la revolución de los medios de comunicación, primero la radio, las cadenas nacionales, algunas de las cuales fueron inventadas precisamente por los fundadores de esta emisora, de Emisoras Unidas, la televisión y ahora pues el Twitter, el Facebook y todo, mantienen a la gente sobreinformada, y entonces esa sobreinformación obliga a los políticos, a los dirigentes políticos y a los presidentes particularmente, no solo a mantenerse al día de la información, sino que van tras los hechos sistemáticamente. Entonces deben de reaccionar de alguna manera. Tienen que estar reaccionando sistemáticamente a todos estos hechos, y eso va creando un dilema, que es cambiar la agenda política propia por la agenda política mediática, y esto es un verdadero problema. Pero yo solamente quisiera, mire, yo creo que los últimos 10 años han sido 10 años de cambios verdaderamente profundos en Guatemala, propios de la apertura democrática. Es decir, primero, hay un fenómeno interesantísimo: desaparecieron los partidos políticos históricos. Esto en los últimos 10 años, y esto ha causado un gravísimo problema de interlocución partidaria. ¿América Latina considerado el mayor cementerio de partidos políticos? Y Guatemala creo que se gana el primer lugar en eso, porque ninguno de los partidos políticos que inauguraron el proceso democrático existe. El problema es la interlocución política. Por ejemplo, yo reconozco que el Partido Patriota, por ejemplo, es uno de los partidos mejor organizados de Guatemala, pero ¿quién es su interlocutor para la discusión ideológica? Entonces se ha ido perdiendo entonces la posibilidad de discutir temas entre partidos políticos con una claridad ideológica y una visión programática, y entonces se ha vuelto una relación política de carácter absolutamente pragmático, que ha desvirtuado la política y la ha desprestigiado. ¿Qué nos dice al respecto el presidente Pérez Molina? Yo estoy de acuerdo con eso. El promedio de vida de los partidos políticos en Guatemala es de 15 años. Salen partidos, la mayoría de los partidos que hicieron gobierno, o si no, pues todavía queda el PAN, pero queda con una representación de un diputado, dos diputados, el FRG con un diputado. Entonces, partidos que en la década de los 90 fueron los partidos más fuertes, fueron los partidos que acapararon la mayoría de la simpatía de los votantes. Y no estamos hablando hace 100 años, No, estamos hablando de 10 años. Hace 10 años, el FRG está en su mayor apogeo, tenían la mayoría en el Congreso, tenían el presidente de la República, tenían una gran fuerza y mucha simpatía. Y sin embargo, 10 años después, hoy tienen un diputado en el Congreso de la República. Así que esa es una gran lección. Nosotros ahora siempre lo dijimos cuando estábamos construyendo el partido, y hoy estamos en el ejercicio del poder, y como partido yo he llamado a la reflexión a los diputados, a los alcaldes, a los miembros del partido, para decirles que efectivamente hoy es cuando nosotros podemos demostrar si efectivamente puede hacerse un parteaguas en donde el partido sea capaz de trascender el ejercicio del poder, o nos va a pasar lo que ha pasado a los otros partidos, en donde después de entregar el poder, el mismo partido empieza en un declive en donde termina desapareciendo 8 años después. Así que creo que ese es un tema muy muy importante. Y no solo eso, es también los otros partidos, para que haya esa interlocución, esa dinámica, esa discusión, pero una discusión seria, no una discusión de estar pensando ahorita en las próximas ya elecciones. Yo creo que son cosas en donde ahorita se debería de estar discutiendo los temas del país. Esa es la discusión política de alto nivel que sí, yo estoy claro, nos está haciendo falta. Pues la verdad es que cuando hablamos de 10 años, para muchos puede ser eso una eternidad, para otros un parpadeo. El presidente Cerezo, ¿por qué le cuesta tanto a los guatemaltecos, y en especial a los políticos, pensar a largo plazo? Mire, yo creo que hay un problema relacionado con los partidos políticos y con la cultura guatemalteca de desconocimiento del pasado. Yo acabo de leer un artículo muy interesante en el periódico
sobre la cultura guatemalteca, tal vez porque ha sido una cultura de muchos conflictos, muchos sufrimientos, muchos enfrentamientos. Hay una tendencia a no pensar en el pasado, una tendencia a olvidarlo, pero lo que estaba diciendo el presidente Pérez Molina es fundamental. Fíjese que el dilema de los partidos políticos, a mí nunca se me olvida una frase de cuando acabamos de tener el éxito de la democracia cristiana en el 86 y habíamos ganado las elecciones de medio año de las alcaldías. Uno de los dirigentes del partido dijo: nosotros somos invencibles, y esto debe ser una lección para todos los partidos políticos, porque el triunfo electoral, especialmente los triunfos electorales aplastantes, conducen a los partidos políticos una actitud de prepotencia. Y 2 años y medio después de haberse oído yo esa frase, nosotros estábamos perdiendo las elecciones y 10 años después teníamos un diputado en el Congreso. O sea, lección para todos los partidos políticos, ¿verdad? Prepotencia. Esa es una palabra que preocupa mucho a la gente, digamos, no solo desde el punto de vista de los políticos, también de la gente de poder. ¿Qué hacemos con esa prepotencia de Guatemala, presidente Pérez Molina? Yo creo que sí, es algo que especialmente lo que acaba de decir el presidente Cerezo es toda la razón. Mire, yo tuve la oportunidad de estar cerca con el presidente Ramiro de León y vi gente que cuando fue nombrada tuvo un cambio de 180 grados. Es decir, pareciera de que después de que lo habían nombrado ministro, como que él ya tenía la última palabra en todo, tenía la verdad de todo, se vuelven exigentes, es una cosa increíble. Yo le he pedido mucho a la gente de nosotros, a los que están en el gobierno, que sean humildes, que sean sencillos, que entiendan que el funcionario público es un servidor del pueblo de Guatemala, que está ahí para darle resultados y para servir a los guatemaltecos y no para aprovecharse del puesto, para comenzar. Pero segundo, hay que hacer con la familia en ese sentido, hay que controlar también a la familia, y luego la familia y los hijos y bueno, así es. Y es parte también, de alguna manera, es parte también de la costumbre de los guatemaltecos, creo yo, ahí todavía en el interior especialmente. ¿Y qué hay de la ausencia de una clase política, por ejemplo? Porque formados dentro de un partido político, manteniendo cierta ideología y trabajando en ese partido, probablemente esas cuestiones no deberían de darse tan frecuentemente. No llega al poder tan de repente, se ha trabajado para eso. Sí, se ha trabajado, pero aún así no es lo mismo estar trabajando para alcanzar una posición que luego tener la posición ya y sentirse que efectivamente tiene poder y de decisiones y de hacer muchas cosas, y ahí sí se necesita realmente mucha madurez y mucho entendimiento de los funcionarios. La verdad es que sí es complicado esto de control de toda la gente, ¿verdad? Con hacerles conciencia. Y en ese sentido, vale la pena que conversemos un poco sobre los planteamientos que hay que enfrentar y que hay que sacar adelante. Licenciado Cerezo, cuando usted llegó al poder, yo recuerdo que había gente que repetía en las palabras de Roberto Davison, que comparaba a la democracia cristiana con la sandía. Decían, verde por fuera, roja por dentro. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Y ahora, cuando ha alcanzado la presidencia, general Pérez Molina, general retirado Pérez Molina, dicen, bueno, es el mismo el conflicto armado. ¿Qué hacemos para que la gente tenga, digamos, menos incidencia en los discursos extremistas, por decirlo así? Bueno, una de las cosas que uno tiene que enfrentar son ciertas actitudes paradigmáticas de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me han comentado de que en el extranjero y en Guatemala, que cómo nos sentimos nosotros después de 25 años de democracia, que ahora llegue un presidente militar, yo les he dicho, pues esta es una de las muestras más evidentes de que la democracia se ha venido consolidando, porque el presidente Pérez Molina respetó todos los procedimientos, 5 años sin poder participar en política, después de salir del gobierno, que se pusieron para eso, para evitar las antiguas influencias militares. Después organizar un partido político, yo lo vi trabajando como 12 años para poder montar el Partido Patriota, bueno, y lo sentíamos en todo el interior del país, y la gente lo escogió a él por voto popular. No es que nos hayan impuesto al presidente Pérez Molina, sino probablemente no estaríamos aquí sentados por la vía de un golpe de Estado, sino que por la vía del proceso electoral, y esto es importantísimo. La democracia desde el punto de vista electoral se ha venido consolidando, pero yo quisiera decir que entonces que la gente debería de darse cuenta que la democracia tiene aspectos positivos,
Claro que tenemos otros problemas. En aquella época, cuando yo llegué, era la guerra, iniciamos el proceso de paz, que después suscribió el presidente Pérez Molina con la contraparte y con el presidente Arzú, pero después teníamos los problemas de la crisis económica interna provocada por el conflicto armado. Resolvimos esos problemas, resolvimos el conflicto centroamericano, pero el mundo va creando otros problemas. Y solo quisiera hacer una mención que después voy a ampliar. Todos los fenómenos externos han venido influyendo también en Guatemala, es decir, el gravísimo problema de seguridad que está enfrentando ahorita el gobierno de la República es narcotráfico, y eso no es culpa nuestra, es culpa de otros países, unos consumidores y otros productores, y de la guerra iniciada por México de una manera estrictamente violenta contra el narcotráfico, que nos manda a nosotros el crimen organizado para la región. Somos víctimas de los fenómenos que se están dando. La problemática de seguridad, por ejemplo, ir al aeropuerto a que lo registren a uno y lo desnuden, es derivado de la caída de las Torres Gemelas. Es decir, las Torres Gemelas justificó una política de los halcones norteamericanos para empezar a apretar a todo el mundo, en todas partes del mundo, porque estaba dirigido de alguna manera a justificar la guerra de Irak y quedarse con los grandes pozos petroleros del área. Pero entonces somos víctimas también de estos fenómenos, de los cuales se produjeron una serie de cambios, las Torres Gemelas, la muerte del Papa Juan Pablo II, que marcó un hito en el cambio de la Iglesia Católica en su comportamiento. La caída de los países árabes está mandando mensajes de diverso tipo, ¿verdad? ¿Qué nos dice al respecto el presidente Pérez Molina? Yo diría que sí, efectivamente, el entorno en el que estamos viviendo en un mundo cada día más global, en donde las fronteras están, dijéramos, casi menos presentes, esto nos provoca situaciones que no son propias de los guatemaltecos. Ya lo mencionaron aquí, el tema del narcotráfico es uno de los temas que no es propio de aquí, de nuestro país. Es un tema importado, pero que además de eso nos afecta directamente en uno de los temas más sensibles para el país, como es la violencia y la inseguridad que nos ha provocado todo este flujo de dinero, flujo de armas y una serie de situaciones que nos ponen a los guatemaltecos en un tema muy complicado, porque no somos productores, no somos grandes consumidores, pero somos un país de bodega, un país de tránsito que nos ha venido a poner en una situación bien difícil. Y de alguna manera lo que se necesita es una coordinación global para poder entender este tipo de problemas. Así es, exactamente. Entonces esto demanda de la comunicación de los estados, de interactuar, de ponerse de acuerdo y de poder llevar estrategias que nos permitan hacer un frente común también a esos hechos. En estos últimos 10 años hemos tenido episodios verdaderamente impresionantes. El caso Rosenberg es uno que yo recuerdo, el Jueves Negro es otro, el asesinato de los 3 diputados alparlacén, salvadoreños, con su piloto. Quisiera preguntarles cuál ha sido la página que más les ha conmovido a ustedes, que más les ha impresionado en estos últimos 10 años, partiendo de estos 3 que les dije, que seguramente hay más. El presidente Cerezo, empiece usted. Políticamente hablando. Sí, yo creo que hay fenómenos políticos y económicos. Un gran pensador decía que la política, las malas decisiones políticas conducen a crisis económicas y las crisis económicas conducen a tragedias políticas, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que más me ha impresionado a mí es el proceso del crecimiento económico versus el crecimiento de la pobreza. Esto en Guatemala es verdaderamente trágico. En los últimos 10 años se dio un cambio en la estructura productiva y de poder económico del país, que va a influir definitivamente en las decisiones políticas y económicas para los próximos años. De la reforma constitucional de 1993 se producen una serie de hechos, entre ellos la prohibición, por ejemplo, de que el Banco de Guatemala le preste dinero al gobierno de la República. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente Pérez en este momento, cuando entra el gobierno en momentos de crisis de financiamiento. Es decir, nosotros veníamos y lo hacíamos correctamente y al final entregamos balanceada esta situación, porque los gobiernos democráticos tienen que actuar con responsabilidad. No es como otros gobiernos autoritarios que pueden sacar la maquinita y hacer moneda cuando les da la gana. Tenemos responsabilidades internacionales y nacionales. Pero cuando entramos, el gobierno hay un momento en que disminuye sus ingresos y mantiene sus gastos.
y tiene que seguir haciéndolo. Y en ese momento, ¿de dónde saca la plata para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades? Esa reforma nos metió en una crisis económica terrible. Claro, hizo muy poderoso al sistema financiero, lo que no necesariamente está malo, pero desbalanceó el tema económico y el tema político en el país. Y esto produjo un fenómeno, pero verdaderamente grave, y es que se concentró la riqueza en muy pocas manos, y aumentaron los niveles de pobreza, se reestructuró la producción en el campo, disminuyeron la producción de alimentos y nos ha creado bolsas de miseria y gravísimos problemas de seguridad alimentaria. Es decir, este fenómeno en los últimos 10 años nos enfrenta a una crisis económica y social cuyas consecuencias todavía no podemos medir.